Como vimos en el video anterior, el tubo neural ya ha cerrado. Entonces, al cerrar, comienza a evolucionar lo que nosotros vamos a llamar de ahora en más sistema nervioso central. En la parte más distal, por así decirlo, en la parte caudal, vamos a tener un estrechamiento que va a dar origen posteriormente a lo que vamos a denominar la médula espinal. En este periodo, ¿sí?, vamos a encontrar la formación de 3 vesículas. Estas 3 vesículas cefálicas primitivas reciben el nombre. La primera de todas, el prosencéfalo, que también es llamado cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio, y el rombencéfalo o cerebro posterior. Acá podemos visualizarlo en esta imagen, la disposición anterior, media y posterior de las 3 vesículas. Entre ellas vamos a encontrar 2 pliegues. Estos pliegues son el pliegue cervical, que lo encontramos en esta zona, y el pliegue cefálico, que lo vamos a encontrar en este sector. Antes del cierre del prosencéfalo se observan 2 evaginaciones que van a salir específicamente hacia los lados, son laterales, que van a dar origen a los globos oculares. Al final de la 4ª semana vamos a tener la formación embrionaria, ¿sí?, de la placa del cristalino que tenemos aquí, la fovea óptica o auditiva y las yemas de las extremidades. Acá tenemos la de las extremidades superiores y estas van a ser las de las extremidades inferiores. En el estadio de 5 vesículas, las 3 vesículas originales, ¿sí?, sufren divisiones salvo el mesencéfalo. El prosencéfalo se va a dividir en telencéfalo, que es este sector, que dará origen a una parte ventral media y a 2 prominencias laterales que van a ser los hemisferios cerebrales posteriormente. El diencéfalo es la segunda parte en la que se divide el prosencéfalo y está caracterizado por las vesículas ópticas u ópticas. El mesencéfalo es el que no sufre ninguna división y se separa del romboencéfalo a través de un istmo que es el istmo romboencefálico. A su vez, el romboencéfalo se va a dividir en metencéfalo y mielencéfalo. El metencéfalo va a dar origen posteriormente a la protuberancia y al cerebelo, y el mielencéfalo va a dar origen al bulbo raquídeo. El tubo neural en su constitución general va a estar formado por células que las vamos a conocer con el nombre de neuroepiteliales. Estas son las células básicas fundadoras del resto de las células que van a formar el sistema nervioso. Se extienden durante todo el grosor del tubo neural. Tengamos en cuenta que este es el tubo neural. En la parte media vamos a tener el orificio del tubo neural y esa parte del orificio va a estar limitado por esta membrana que es la membrana limitante interna. Por afuera, que es este sector, ¿sí?, vamos a tener la membrana limitante externa. Es un tejido pseudoestratificado que todas sus células van a tener contacto ya sea con la membrana limitante interna o la membrana limitante externa. El tubo neural en su proceso de generación de células va a generar 3 zonas. Una que va a estar en contacto con la parte interna, ¿sí?, con ese orificio interno, que la vamos a llamar la zona ventricular. Una zona intermedia, que también le vamos a dar el nombre de zona del manto, y una zona marginal o externa, que es la que toma contacto con las meninges raquídeas. En la histogénesis del sistema nervioso vamos a ver que las células neuroepiteliales que vimos que están en el tubo neural
van a empezar a diferenciarse. La primera diferenciación que van a tener es la de los neuroblastos o células nerviosas primitivas. Al principio, estas células nerviosas primitivas o neuroblastos tienen una pequeña prolongación, ¿sí?, que es una dendrita primitiva, por lo cual se denominan neuroblasto monopolar. A medida que va ingresando a la capa del manto, esa prolongación desaparece, pero posteriormente emite dos prolongaciones, convirtiéndose en un neuroblasto bipolar. Estas dos prolongaciones van a ser una acción primitivo y después una arborización. La segunda de las prolongaciones va a formar una arborización que van a ser las dendritas primitivas, recibiendo entonces ahí ya el nombre de neuroblasto multipolar. Posteriormente en su evolución ya se va a convertir en lo que nosotros conocemos como la neurona. Por otro lado, estas mismas células neuroepiteliales dan origen a los glioblastos. Los glioblastos se consideran que dan origen a las células que van a formar a la glía. Entonces, el glioblasto primitivo va a ayudar y va a contener a las células, provocándole a las células nerviosas, provocándole un sostén primitivo, ¿sí? Y eso se va a realizar en la capa del manto. Los glioblastos en la capa del manto se van a empezar a diferenciar en dos tipos. Vamos a tener los astrocitos protoplasmáticos, que son estos que tenemos acá, tipo 1. Estos tienen una mayor cantidad de líquido intracelular, por eso es que se denominan protoplasmáticos. Y después vamos a tener los astrocitos tipo 2 o fibrilares, que esos astrocitos, la característica que tienen es que tienen más cantidad de prolongaciones y menos cantidad de líquido intracelular. Los dos van a entrar en contacto con los vasos sanguíneos y con las neuronas, y de esa forma le van a proveer de un apoyo funcional y metabólico a las mismas. También se cree, ¿sí?, y eso lo dice el esquema, el pie del dibujo que tenemos acá, que el origen de las células de la oligodendroglia tendría también origen en los glioblastos. Los glioblastos que se encuentran en la capa marginal van a formar entonces estas estructuras llamadas células de la oligodendroglia, que van a formar la capa de mielina de las células ascendentes y descendentes del sistema nervioso central. Luego aparece una célula, ¿sí?, que es la célula de la microglia, que es el tercer tipo de célula de sostén con las propiedades de movimiento y de fagocitosis. Finalmente, cuando las células neuroepiteliales dejan de generar neuroblastos y glioblastos, comienzan a diferenciarse en forma de células ependimarias. Estas células ependimarias van a mantenerse en la parte interna del tubo neural, generando y secretando líquido cefalorraquídeo. Entonces, específicamente ya en el proceso de maduración más adelante, estas van a revestir el canal central de la médula espinal.